La sincronicidad, las coincidencias que no son. Coincidencias, luz en la sombra. Video 7. ¿Alguna vez pensaste en alguien que no habías visto en años y esa misma tarde te llamó? ¿Alguna vez tomaste una decisión difícil y al día siguiente encontraste exactamente la información que necesitabas para confirmar que era la correcta? ¿Alguna vez estabas en el momento más oscuro de tu vida y apareció una persona, un libro, una conversación que llegó en el momento exacto en que la necesitabas y te preguntaste si eso era una coincidencia? La mayoría de las personas dice que sí, que fue pura casualidad, que el cerebro busca patrones donde no los hay, que somos máquinas de encontrar significado en el ruido aleatorio del universo. Carl Jung pasó décadas estudiando exactamente ese fenómeno y llegó a una conclusión que la ciencia de su época no podía explicar y que la mayoría de los científicos de hoy todavía evitan discutir. Las coincidencias significativas no son coincidencias, son algo más, algo que Jung llamó sincronicidad. Y lo que vamos a explorar hoy puede cambiar permanentemente la manera en que interpretas los eventos de tu vida. Quédate hasta el final. ¿Por qué? Al terminar este video, las coincidencias que te ocurran van a dejar de verse como accidentes. Y ese cambio de perspectiva, cuando se entiende profundamente, es uno de los más liberadores que puedes experimentar. En los videos anteriores de Luz en la Sombra, hemos construido juntos el mapa completo de la psicología junguiana. La sombra, la parte oculta de nosotros mismos. La persona, la máscara que mostramos al mundo. Los arquetipos que gobiernan la psique desde el inconsciente colectivo. El ánima y el ánimus. Las imágenes interiores que determinan a quién amamos. La individuación. El proceso de convertirte en quien realmente eres. Y en el último video, los sueños como el lenguaje secreto del inconsciente. Hoy llegamos a uno de los conceptos más fascinantes, más controvertidos y más profundamente transformadores de todo el pensamiento junguiano. Un concepto que Jung tardó décadas en formular porque sabía que desafiaba los fundamentos del pensamiento científico occidental. La sincronicidad. El principio de conexión significativa entre eventos que no están relacionados causalmente. Dicho de manera más simple, la idea de que ciertas coincidencias no son casuales, que tienen un significado, y que ese significado apunta siempre hacia algo que ocurre en tu mundo interior. Para entender la sincronicidad, primero hay que entender el problema que Jung estaba intentando resolver. La ciencia occidental, desde Descartes y Newton, se construyó sobre un principio fundamental. El principio de causalidad. Todo efecto tiene una causa. Todo lo que ocurre en el mundo puede explicarse como la consecuencia de algo que lo precedió. El universo es una cadena de causas y efectos. Y si pudiéramos conocer todas las causas, podríamos predecir todos los efectos. Este principio fue enormemente poderoso. Permitió el desarrollo de la física, la química, la medicina, la tecnología. Permitió que la humanidad comprendiera y controlara el mundo natural de maneras que habrían parecido mágicas a generaciones anteriores. Pero Jung observaba algo en su trabajo clínico que no encajaba en ese esquema. Observaba que ciertos eventos que no tenían ninguna conexión causal entre sí, que ocurrían en momentos y lugares distintos, que no podían haberse influenciado mutuamente de ninguna manera física, compartían sin embargo un significado común, un significado que era relevante específicamente para la persona que los experimentaba, en el momento específico en que los experimentaba, de una manera que parecía demasiado precisa para ser casualidad. Y Jung no era un hombre dado a las explicaciones mágicas o irracionales. Era un científico riguroso, un psiquiatra clínico, un pensador que había dedicado su vida al estudio empírico de la psique. Si Jung decía que había algo aquí que merecía atención seria, merecía atención seria. Y lo que propuso para explicarlo fue la sincronicidad, no como una explicación sobrenatural, no como magia ni como misticismo ingenuo, sino como un principio de conexión que opera de manera diferente a la causalidad, pero que es igualmente real, igual de observable, igual de significativo. Quiero contarte la historia que más frecuentemente se asocia con el descubrimiento de la sincronicidad, porque ilustra con una claridad perfecta lo que Jung entendía por este concepto. Jung estaba en sesión con una paciente, una mujer inteligente, racional, muy controlada. Tan controlada, de hecho, que su racionalismo extremo era parte del problema que los traía a la terapia. Esa rigidez intelectual le impedía acceder a dimensiones más profundas de su experiencia. En la sesión, la paciente le estaba describiendo un sueño que había tenido la noche anterior. En el sueño, alguien le regalaba un escarabajo dorado. Un escarabajo del tipo conocido como Scarabeus.
el mismo símbolo sagrado del antiguo Egipto. Mientras la paciente describía el sueño, Jung escuchó un sonido detrás de él. Algo golpeaba la ventana. Se giró. Era un insecto que intentaba entrar desde afuera. Abrió la ventana y lo atrapó. Era un escarabajo de color verde dorado, el escarabajo más cercano que existía en Europa Central a un escarabeo egipcio. Jung se lo extendió a la paciente y dijo: «Aquí está su escarabajo». El efecto en ella fue notable. La coincidencia era tan precisa, tan imposible de explicar racionalmente, que su sistema de defensas racionales se quebró momentáneamente, y en ese momento de apertura, algo en la terapia se desbloqueó. Algo que la rigidez intelectual había estado impidiendo durante semanas. Jung contaba esta historia no para demostrar que el universo es mágico, sino para ilustrar que ciertos eventos, cuando se producen en el momento exacto en que son significativos para alguien, no pueden ser explicados simplemente como ruido aleatorio. Algo los conecta, y ese algo Jung lo llamaba el inconsciente colectivo, actuando más allá de los límites del individuo. ¿Qué es exactamente la sincronicidad? Jung la definió con precisión técnica como la coincidencia temporal de dos o más eventos no relacionados causalmente que comparten el mismo significado o contenido. Vamos a descomponer esa definición porque cada parte importa. Primero, coincidencia temporal. Los eventos ocurren al mismo tiempo o en una proximidad temporal que los hace relevantes el uno para el otro. No son eventos separados sin relación. Se producen juntos de una manera que llama la atención. Segundo, no relacionados causalmente. Esto es crucial. No estamos hablando de eventos que se causan entre sí. Si piensas en alguien y esa persona te llama porque tú le habías mandado un mensaje ayer, eso no es sincronicidad, es causalidad. Estamos hablando de eventos que no tienen ninguna conexión física, ningún mecanismo por el cual uno pudiera haber causado el otro. Tercero, comparten el mismo significado o contenido. Esto es lo que los convierte en sincronicidades y no en simples coincidencias aleatorias. El evento externo refleja, amplifica o responde a algo que está ocurriendo en el mundo interior de la persona que lo experimenta. Un pensamiento, una emoción, un sueño, un proceso psicológico en curso. La sincronicidad es, en palabras de Jung, la coincidencia de un estado psíquico interior con un evento exterior que no está causalmente relacionado, pero que tiene el mismo significado o contenido paralelo. El mundo interior y el mundo exterior se encuentran en un punto de significado compartido, sin que uno haya causado al otro. Hay algo que Jung señalaba sobre las sincronicidades que me parece fundamental para entender cuándo estás frente a una y cuándo no. Las sincronicidades tienen una cualidad emocional específica. Se sienten diferente a las coincidencias ordinarias. Hay en ellas algo que Jung describía como luminoso, un término que tomó del teólogo Rudolf Otto para describir experiencias que tienen una cualidad de lo sagrado, de lo que trasciende lo ordinario, de lo que toca algo más profundo que la mente racional. Cuando experimentas una sincronicidad real, no tienes que convencerte de que es significativa, lo sientes. Hay un escalofrío, una sensación de que algo más grande está ocurriendo, una certeza que no viene de la razón, sino de algo más profundo. Jung no decía que ese sentimiento es evidencia científica de nada, pero sí decía que es relevante, que la respuesta emocional a una sincronicidad es parte de su significado, que ignorarla porque no encaja en el esquema racional es perder algo importante. Es como ignorar un sueño poderoso porque los sueños no son racionales. El inconsciente no habla el idioma de la razón, habla el idioma del símbolo, de la imagen, de la emoción, y las sincronicidades son, en cierta manera, sueños que ocurren en el mundo externo. Quiero explorar ahora las diferentes formas en que las sincronicidades se manifiestan en la vida cotidiana, porque no todas tienen la forma dramática del escarabajo, la mayoría son más sutiles y precisamente por eso más fáciles de ignorar. El primer tipo es la coincidencia de pensamiento y evento. Estás pensando en algo, en alguien, en un problema específico, y casi simultáneamente ocurre algo en el mundo externo que se relaciona directamente con ese pensamiento. Piensas en una persona que no has visto en mucho tiempo y esa persona aparece. Estás lidiando con una decisión difícil y encuentras un libro abierto en la página exacta que responde tu pregunta. Estás en un momento de duda sobre tu camino y una conversación casual con un extraño toca exactamente el tema que necesitabas escuchar. El segundo tipo es la coincidencia entre un sueño y un evento posterior. Sueñas algo y en los días siguientes ocurre algo en tu vida que refleja el contenido del sueño. No literalmente, generalmente, sino de manera simbólica. El sueño era sobre agua y desbordamiento, y en los días siguientes una situación en tu vida que había estado contenida de pronto se desborda. La sincronicidad, las coincidencias que no son. Coincidencias luz en la sombra.
Video 7. ¿Alguna vez pensaste en alguien que no habías visto en años y esa misma tarde te llamó? ¿Alguna vez tomaste una decisión difícil y al día siguiente encontraste exactamente la información que necesitabas para confirmar que era la correcta? ¿Alguna vez estabas en el momento más oscuro de tu vida y apareció una persona, un libro, una conversación que llegó en el momento exacto en que la necesitabas y te preguntaste si eso era una coincidencia? La mayoría de las personas dice que sí, que fue pura casualidad, que el cerebro busca patrones donde no los hay, que somos máquinas de encontrar significado en el ruido aleatorio del universo. Carl Jung pasó décadas estudiando exactamente ese fenómeno y llegó a una conclusión que la ciencia de su época no podía explicar y que la mayoría de los científicos de hoy todavía evitan discutir. Las coincidencias significativas no son coincidencias, son algo más, algo que Jung llamó sincronicidad. Y lo que vamos a explorar hoy puede cambiar permanentemente la manera en que interpretas los eventos de tu vida. Quédate hasta el final. ¿Por qué? Al terminar este video, las coincidencias que te ocurran van a dejar de verse como accidentes. Y ese cambio de perspectiva, cuando se entiende profundamente, es uno de los más liberadores que puedes experimentar. En los videos anteriores de Luz en la Sombra, hemos construido juntos el mapa completo de la psicología junguiana. La sombra, la parte oculta de nosotros mismos. La persona, la máscara que mostramos al mundo. Los arquetipos que gobiernan la psique desde el inconsciente colectivo. El ánima y el animus. Las imágenes interiores que determinan a quién amamos. La individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres. Y en el último video, los sueños como el lenguaje secreto del inconsciente. Hoy llegamos a uno de los conceptos más fascinantes, más controvertidos y más profundamente transformadores de todo el pensamiento junguiano. Un concepto que Jung tardó décadas en formular porque sabía que desafiaba los fundamentos del pensamiento científico occidental. La sincronicidad. El principio de conexión significativa entre eventos que no están relacionados causalmente. Dicho de manera más simple, la idea de que ciertas coincidencias no son casuales, que tienen un significado, y que ese significado apunta siempre hacia algo que ocurre en tu mundo interior. Para entender la sincronicidad, primero hay que entender el problema que Jung estaba intentando resolver. La ciencia occidental, desde Descartes y Newton, se construyó sobre un principio fundamental. El principio de causalidad. Todo efecto tiene una causa. Todo lo que ocurre en el mundo puede explicarse como la consecuencia de algo que lo precedió. El universo es una cadena de causas y efectos. Y si pudiéramos conocer todas las causas, podríamos predecir todos los efectos. Este principio fue enormemente poderoso. Permitió el desarrollo de la física, la química, la medicina, la tecnología. Permitió que la humanidad comprendiera y controlara el mundo natural de maneras que habrían parecido mágicas a generaciones anteriores. Pero Jung observaba algo en su trabajo clínico que no encajaba en ese esquema. Observaba que ciertos eventos que no tenían ninguna conexión causal entre sí, que ocurrían en momentos y lugares distintos, que no podían haberse influenciado mutuamente de ninguna manera física, compartían sin embargo un significado común, un significado que era relevante específicamente para la persona que los experimentaba. En el momento específico en que los experimentaba, de una manera que parecía demasiado precisa para ser casualidad. Y Jung no era un hombre dado a las explicaciones mágicas o irracionales. Era un científico riguroso, un psiquiatra clínico, un pensador que había dedicado su vida al estudio empírico de la psique. Si Jung decía que había algo aquí que merecía atención seria, merecía atención seria. Y lo que propuso para explicarlo fue la sincronicidad, no como una explicación sobrenatural, no como magia ni como misticismo ingenuo, sino como un principio de conexión que opera de manera diferente a la causalidad, pero que es igualmente real, igual de observable, igual de significativo. Quiero contarte la historia que más frecuentemente se asocia con el descubrimiento de la sincronicidad, porque ilustra con una claridad perfecta lo que Jung entendía por este concepto. Jung estaba en sesión con una paciente, una mujer inteligente, racional, muy controlada. Tan controlada, de hecho, que su racionalismo extremo era parte del problema que los traía a la terapia. Esa rigidez intelectual le impedía acceder a dimensiones más profundas de su experiencia. En la sesión, la paciente le estaba describiendo un sueño que había tenido la noche anterior. En el sueño, alguien le regalaba un escarabajo dorado. Un escarabajo del tipo conocido como Escarabeus, el mismo símbolo sagrado del antiguo Egipto. Mientras la paciente describía el sueño, Jung escuchó un sonido detrás de él. Algo golpeaba la ventana. Se giró. Era un insecto que intentaba entrar desde afuera. Abrió la ventana y lo atrapó.
Era un escarabajo de color verde dorado, el escarabajo más cercano que existía en Europa Central a un escarabeo egipcio. Jung se lo extendió a la paciente y dijo: «Aquí está su escarabajo». El efecto en ella fue notable. La coincidencia era tan precisa, tan imposible de explicar racionalmente, que su sistema de defensas racionales se quebró momentáneamente, y en ese momento de apertura, algo en la terapia se desbloqueó. Algo que la rigidez intelectual había estado impidiendo durante semanas. Jung contaba esta historia no para demostrar que el universo es mágico, sino para ilustrar que ciertos eventos, cuando se producen en el momento exacto en que son significativos para alguien, no pueden ser explicados simplemente como ruido aleatorio. Algo los conecta, y ese algo Jung lo llamaba el inconsciente colectivo actuando más allá de los límites del individuo. ¿Qué es exactamente la sincronicidad? Jung la definió con precisión técnica como la coincidencia temporal de dos o más eventos no relacionados causalmente que comparten el mismo significado o contenido. Vamos a descomponer esa definición porque cada parte importa. Primero, coincidencia temporal. Los eventos ocurren al mismo tiempo o en una proximidad temporal que los hace relevantes el uno para el otro. No son eventos separados sin relación. Se producen juntos de una manera que llama la atención. Segundo, no relacionados causalmente. Esto es crucial. No estamos hablando de eventos que se causan entre sí. Si piensas en alguien y esa persona te llama porque tú le habías mandado un mensaje ayer, eso no es sincronicidad, es causalidad. Estamos hablando de eventos que no tienen ninguna conexión física, ningún mecanismo por el cual uno pudiera haber causado el otro. Tercero, comparten el mismo significado o contenido. Esto es lo que los convierte en sincronicidades y no en simples coincidencias aleatorias. El evento externo refleja, amplifica o responde a algo que está ocurriendo en el mundo interior de la persona que lo experimenta. Un pensamiento, una emoción, un sueño, un proceso psicológico en curso. La sincronicidad es, en palabras de Jung, la coincidencia de un estado psíquico interior con un evento exterior que no está causalmente relacionado, pero que tiene el mismo significado o contenido paralelo. El mundo interior y el mundo exterior se encuentran en un punto de significado compartido, sin que uno haya causado al otro. Hay algo que Jung señalaba sobre las sincronicidades que me parece fundamental para entender cuándo estás frente a una y cuándo no. Las sincronicidades tienen una cualidad emocional específica. Se sienten diferente a las coincidencias ordinarias. Hay en ellas algo que Jung describía como luminoso, un término que tomó del teólogo Rudolf Otto para describir experiencias que tienen una cualidad de lo sagrado, de lo que trasciende lo ordinario, de lo que toca algo más profundo que la mente racional. Cuando experimentas una sincronicidad real, no tienes que convencerte de que es significativa, lo sientes. Hay un escalofrío, una sensación de que algo más grande está ocurriendo, una certeza que no viene de la razón, sino de algo más profundo. Jung no decía que ese sentimiento es evidencia científica de nada, pero sí decía que es relevante, que la respuesta emocional a una sincronicidad es parte de su significado, que ignorarla porque no encaja en el esquema racional es perder algo importante. Es como ignorar un sueño poderoso porque los sueños no son racionales. El inconsciente no habla el idioma de la razón, habla el idioma del símbolo, de la imagen, de la emoción. Y las sincronicidades son, en cierta manera, sueños que ocurren en el mundo externo. Quiero explorar ahora las diferentes formas en que las sincronicidades se manifiestan en la vida cotidiana, porque no todas tienen la forma dramática del escarabajo, la mayoría son más sutiles, y precisamente por eso más fáciles de ignorar. El primer tipo es la coincidencia de pensamiento y evento. Estás pensando en algo, en alguien, en un problema específico, y casi simultáneamente ocurre algo en el mundo externo que se relaciona directamente con ese pensamiento. Piensas en una persona que no has visto en mucho tiempo y esa persona aparece. Estás lidiando con una decisión difícil y encuentras un libro abierto en la página exacta que responde tu pregunta. Estás en un momento de duda sobre tu camino y una conversación casual con un extraño toca exactamente el tema que necesitabas escuchar. El segundo tipo es la coincidencia entre un sueño y un evento posterior. Sueñas algo y en los días siguientes ocurre algo en tu vida que refleja el contenido del sueño. No literalmente, generalmente, sino de manera simbólica. El sueño era sobre agua y desbordamiento, y en los días siguientes una situación en tu vida que había estado contenida de pronto se desborda. Las personas que experimentan más sincronicidades son generalmente personas que prestan más atención, que se toman el tiempo de notar lo que ocurre tanto en su mundo interior como en su mundo exterior, que llevan un diario de sueños y por los tanto están más en contacto con los temas que su inconsciente está procesando, que se hacen preguntas genuinas sobre su vida en lugar de vivir en piloto automático.
que tienen la humildad de admitir que no lo saben todo y que hay dimensiones de la experiencia que escapan al control racional. En otras palabras, las personas que están en proceso activo de individuación, que están trabajando su sombra, que están integrando su ánima o su ánimus, que están prestando atención a sus sueños, son precisamente las personas para quienes el inconsciente tiene más que comunicar y que por lo tanto experimentan más sincronicidades, no porque el universo las favorezca, sino porque han desarrollado la capacidad de escuchar lo que siempre estuvo ahí. Esto tiene una implicación práctica importante. Si quieres experimentar más sincronicidades, la respuesta no es buscarlas activamente. No es salir al mundo esperando señales y mensajes. Eso lleva al error contrario, ver sincronicidades donde no las hay, construir significados artificiales, perder el juicio crítico. La respuesta es profundizar en tu vida interior. Prestar más atención a tus sueños. Hacerte preguntas más honestas sobre quién eres y qué quieres realmente. Trabajar con tu sombra. Cuanto más rica sea tu vida interior, más frecuentemente el mundo exterior te enviará reflejos de ella. No como magia, sino como el resultado natural de estar más atento a la correspondencia que siempre existe entre lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera. Jung también señalaba algo sobre la sincronicidad que conecta profundamente con el amor. Decía que los encuentros amorosos más significativos tienen con frecuencia una cualidad sincrónica, que hay algo en el momento en que dos personas se encuentran, en las circunstancias que lo rodean, en la manera en que ocurre, que no puede explicarse completamente por causas ordinarias. No estaba romantizando el amor ni negando su dimensión humana y cotidiana. Estaba señalando que ciertos encuentros parecen responder a procesos interiores profundos que estaban activos en ambas personas, que el momento en que alguien aparece en tu vida con una intensidad particular coincide frecuentemente con un momento en que tu psique estaba lista para ese encuentro. Como si el inconsciente hubiera preparado el terreno. Como si la sincronicidad fuera el umbral a través del cual lo que necesitabas experimentar para tu propio crecimiento encontraba su camino hacia ti. Esta perspectiva no hace las relaciones menos responsables ni más mágicas. Las hace más profundas. Les añade una dimensión que va más allá de la química biológica y la compatibilidad de caracteres. La dimensión de lo que cada encuentro significativo tiene que enseñarte sobre quién eres, sobre lo que todavía tienes que integrar, sobre el camino que tu psique está recorriendo hacia su propia totalidad. Para cerrar, quiero dejarte con algo que me parece la síntesis más práctica y más honesta de todo lo que Jung quería decir con la sincronicidad. No se trata de creer que el universo está diseñado específicamente para mandarte mensajes. No se trata de construir una cosmología basada en coincidencias. No se trata de renunciar al pensamiento crítico en nombre de la apertura espiritual. Se trata de algo más simple y más poderoso. Se trata de estar presente, de prestar atención a lo que ocurre tanto en tu mundo interior como en tu mundo exterior. De notar cuando esos dos mundos se tocan de maneras que no puedes explicar completamente y de tomarte esos momentos lo suficientemente en serio como para preguntarte qué tienen que decirte. ¿Qué proceso interior están reflejando? ¿Qué pregunta están respondiendo? ¿Qué dirección están señalando? Esa atención, esa presencia, esa disposición a escuchar tanto lo que ocurre dentro como lo que ocurre fuera, es en sí misma una práctica de autoconocimiento extraordinariamente profunda. Y es exactamente lo que Jung quería decir cuando hablaba de la sincronicidad como un principio de conexión. No la conexión entre eventos externos, sino la conexión entre el mundo interior y el mundo exterior que ocurre dentro de ti. En el punto donde lo que eres y lo que experimentas se encuentran, y que, cuando aprendes a reconocer, cambia la relación que tienes con tu propia vida de maneras que ninguna técnica, ningún método, ninguna práctica consciente puede producir sola. Las coincidencias que te ocurran a partir de hoy pueden seguir siendo casualidades o pueden ser invitaciones. La diferencia no está en los eventos, está en la atención con que los recibes. Si este video te resonó, compártelo con alguien que creas que lo necesita. Suscríbete a Luz en la Sombra para continuar este camino juntos. En el próximo video vamos a explorar algo que Jung identificó como una de las fuerzas más destructivas y menos comprendidas de la psique humana: los complejos. Las heridas que dirigen tu vida sin que lo sepas, y que, hasta que no se hacen conscientes, determinan tus decisiones, tus reacciones y tus relaciones con una precisión que asusta. Hasta pronto.